No sé por qué te lo cuento ahora, quizás porque llevo años guardándolo y ya pesa demasiado. Todo empezó con un rumor, uno de esos que alguien suelta en voz baja, como si temiera que hasta las paredes pudieran escucharlo. Era sobre una casa vieja, al final de la calle donde crecí. Decían que allí, antes de que yo naciera, algo había pasado. Algo tan fuerte que nadie en el barrio se atrevía a contarlo completo. Yo lo escuché por primera vez una noche en que los adultos pensaron que yo dormía. Mi madre hablaba con la vecina, y yo, desde el pasillo, apenas captaba retazos. La mujer, encerrada, nunca salió, la policía. Después, silencio. Y luego un susurro aún más bajo, mejor no repetirlo. Fue ahí cuando entendí que ese rumor no era como otros. Era uno que la gente evitaba por miedo. Lo curioso es que, desde esa noche, cada vez que pasaba frente a esa casa, sentía algo extraño. No era miedo, era más bien como si el aire estuviera cargado, como si alguien estuviera esperando a que lo descubrieran. Yo lo ignoraba, hasta que un día vi algo. La señora del barrio, la que todos conocíamos como la vecina que nunca salía, estaba de pie en el balcón de esa misma casa. No se movía, no saludaba, no respiraba fuerte, solo me observaba. Y cuando parpadeé, ya no estaba allí. Esa imagen se quedó clavada en mí, y supe que lo que contaban no era simple chisme. Había algo que nadie quería decir, y yo estaba empezando a verlo con mis propios ojos. Lo que no sabía, era que esa mujer, la vecina invisible, se volvería parte de mi vida mucho más de lo que podía imaginar. Después de aquella noche en que la vi en el balcón, supe que no podía quedarme tranquilo. Yo había escuchado durante años que la mujer de esa casa nunca salía, que nadie la había visto caminar por la calle, ni siquiera abrir la puerta para recibir a alguien. Y sin embargo, yo la había visto allí, mirándome, inmóvil, como si supiera que yo estaba empezando a juntar las piezas del rumor que nadie se atrevía a repetir. No sé si me creas, pero desde entonces me obsesioné. Empecé a pasar por la casa más seguido, inventando excusas para tomar ese camino. A veces lo hacía de día, cuando el sol daba un poco de seguridad. Otras, lo hacía de noche, cuando el silencio del barrio dejaba que hasta el crujido de las ramas sonara como un susurro. Y lo curioso, es que nunca más volví a verla en el balcón. La casa estaba siempre igual, cortinas cerradas, portón oxidado, un olor a humedad que se escapaba hasta la vereda. Parecía abandonada, pero había señales de que alguien vivía allí, la ropa colgada en el tendedero interior, luces que se encendían a horas extrañas, y sobre todo, el sonido. Sí, porque a veces, cuando me detenía a escuchar, podía jurar que adentro se movía algo, como pasos arrastrados, lentos, recorriendo el piso de madera. Una tarde me armé de valor y le pregunté a un vecino mayor, don Arturo. Me acerqué con la inocencia de quien finge curiosidad infantil y le solté. ¿Y la señora de esa casa? ¿Sigue viviendo ahí? El hombre me miró fijo, dejó escapar un resoplido y me dijo en voz baja, como si no quisiera que nadie más lo oyera. Hijo, esa mujer no pisa la calle desde hace más de 30 años. Me quedé helado. No era posible. Yo la había visto apenas la semana anterior, en el balcón, mirándome. Quise insistir, pero el hombre se alejó sin darme más respuesta. Esa noche no pude dormir, repasaba una y otra vez su rostro inmóvil, sus ojos hundidos en sombras, observándome como si yo fuera el único al que podía mostrarse. Con el tiempo me atreví a acercarme un poco más. Una noche, en pleno silencio, rodeé la casa por detrás. El muro estaba agrietado y pude mirar a través de una rendija. Lo que vi me dejó sin aire, la mujer estaba allí, de pie, en medio del patio, quieta, con los brazos caídos, mirando al suelo. No se movía, no respiraba, pero yo sabía que estaba viva, porque, aunque no levantó la cabeza, sentí que sabía que yo estaba mirándola. No corrí. No pude. Algo en mí necesitaba seguir observando, necesitaba entender. Y entonces, desde dentro de la casa, se oyó un golpe seco,
como si algo pesado hubiera caído al suelo. Ella giró lentamente la cabeza hacia la ventana, pero no hacia mí. Miraba hacia adentro, como si alguien más la hubiera llamado. Retrocedí en silencio, con el corazón desbocado. Esa mujer no estaba sola en esa casa, y lo peor es que, quizá, nunca lo había estado. Yo pensé que la historia terminaría ahí, pero no. Lo que pasó después, lo que descubrí días más tarde, cambió por completo mi manera de ver esa casa. Porque pronto, muy pronto, me enteré de algo más inquietante, que en esa misma vivienda existía un cuarto del que nadie hablaba, uno sin ventanas. La primera vez que escuché su nombre fue en voz baja, como si mencionarlo ya fuera un riesgo. Todos en el barrio lo conocían, don Julián, el carnicero. Un hombre alto, de manos anchas y mirada fija, que nunca sonreía al entregar un pedido. Nadie se atrevía a decir nada malo de él en público, porque siempre estaba ahí, escuchando, parado frente a su local con el cuchillo aún en la mano, como si nunca lo soltara. Pero fue en una conversación descuidada donde el rumor salió a la luz. Decían que don Julián era el único que entraba a la casa de la vecina, la misma casa donde yo había visto a esa mujer inmóvil en el patio, y donde descubrí ese cuarto sin ventanas. El detalle es que nadie lo veía salir cargando bolsas de carne ni pedidos normales, sino cajas cerradas, pesadas, que jamás entregaba a clientes del barrio. Una noche me quedé observando desde la esquina. El local del carnicero cerró temprano, y vi cómo él caminaba con paso lento hacia la casa, cargando una caja. No parecía pesada, pero la llevaba con demasiado cuidado, como quien no quiere que algo se derrame. Toqué mi pecho para calmar los latidos, sentía que estaba a punto de descubrir algo que jamás podría contar en voz alta. Cuando llegó a la puerta, no tocó ni llamó. Solo empujó la madera y entró como si la casa fuera suya. Esperé, oculto en las sombras, hasta que el reloj marcó la medianoche. Entonces lo vi salir, pero las manos ya no llevaban nada. Vacías, limpias, como si nunca hubiera cargado nada. Lo más inquietante fue su expresión, no era de cansancio ni de preocupación, sino una especie de calma, casi de satisfacción. Al día siguiente, intenté disimular y entré a su carnicería. El olor a sangre y hierro era más fuerte que en cualquier otro local. En la vitrina, los cortes de carne parecían demasiado irregulares. Y cuando le pregunté por un pedido, me miró con esos ojos oscuros, fríos, y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. No todo lo que uno vende, se muestra. Ese mismo día hablé con don Arturo, el vecino mayor. Me escuchó en silencio, apretando la mandíbula, hasta que finalmente me dijo: si viste a Julián entrar a esa casa, olvida lo que viste. Ese hombre guarda un secreto que es mejor no tocar. Le pedí que me explicara, pero solo negó con la cabeza. Ya desapareció uno por meterse donde no debía, murmuró. Y en ese instante comprendí que el carnicero no era solo un proveedor de carne para el barrio. Era algo más. Alguien más. Y lo que llevaba a la casa de la vecina no era comida. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos afuera. Al mirar por la ventana, lo vi otra vez. Caminaba con una caja distinta, más grande, hacia la misma dirección. Y aunque las cortinas estaban cerradas, pude jurar que alguien lo esperaba en la puerta. No dormí en toda la madrugada y amanecí con la idea fija de que debía averiguar qué escondía realmente el carnicero. Pero lo que descubrí en los días siguientes, lejos de darme respuestas, me llevó directo a un nuevo misterio, una llamada, una voz que no debía haber contestado. No sé si alguna vez te ha pasado, pero hay momentos en los que el teléfono suena y tu instinto te dice que no deberías contestar. Yo lo sentí esa noche. Eran las 2:13 de la madrugada. El tono del celular me taladraba la cabeza en medio del silencio del cuarto. Miré la pantalla y lo primero que me heló la sangre fue que no había número, ni nombre, nada, solo un espacio en blanco. Me quedé viéndolo parpadear, como si ese aparato tuviera vida propia y me estuviera llamando a mí, a nadie más.
En mi mente, me repetía que lo dejara sonar, que se cortaría solo. Pero, lo contesté. Lo primero que escuché fue un zumbido, como cuando la radio no tiene señal. Después, una respiración. No era rápida, ni agitada, era lenta, profunda, como si alguien estuviera pegado al auricular escuchándome. No hablé. No podía. Y entonces la voz, grave, áspera, dijo mi nombre completo. No un hola o un ¿cómo estás? No. Pronunció mi nombre como si me conociera de toda la vida. Sentí un frío recorrerme la espalda. Quise colgar, pero algo me detuvo. Era como si mi mano no respondiera. La voz continuó, no debiste mirar por la ventana aquella noche. Mi corazón casi se detuvo. Nadie más sabía que yo había visto a la vecina desde mi ventana, mucho menos lo que pasó después con ella. La garganta se me cerró y la respiración se me hizo pesada. El zumbido regresó, y luego, silencio. La llamada se cortó. Pensé que era una broma, alguien jugando conmigo, pero cuando revisé el registro de llamadas, no había nada. No había llamada entrante, no había rastro de que el teléfono hubiera sonado. Y aquí está lo extraño, desde esa noche, cada vez que me acerco al celular y la pantalla refleja mi cara, siento que los ojos que me devuelven la mirada no siempre son los míos. Desde aquella llamada, mi vida se volvió un desorden de paranoias y silencios incómodos. Caminaba por las calles con la sensación de que alguien me seguía, que las sombras se estiraban más de lo normal y que, de alguna forma, siempre terminaban detrás de mí. Y fue en medio de esa rutina rota que escuché hablar, por primera vez, del sótano. No fue en una conversación directa, sino en un murmullo que se coló entre dos ancianos en la tienda del barrio. Yo apenas alcanzaba a distinguir palabras, ese sótano nunca se vendió, nadie lo quiere. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Una especie de atracción oscura me obligó a escuchar más. Pregunté con torpeza y los viejos me miraron como si acabara de pronunciar una maldición. Está en la casa de los Álvarez, la que quedó abandonada después del incendio, me dijo uno de ellos, bajando la voz. Pero lo que importa no es la casa, es lo que hay debajo. El sótano. Esa noche, mientras intentaba dormir, el recuerdo de la voz al teléfono volvió a taladrarme la cabeza, no debiste mirar por la ventana. Como si cada señal me empujara hacia ese lugar que nadie quería mencionar. Al día siguiente, caminé hasta la casa. La fachada estaba deteriorada, las ventanas tapiadas con madera húmeda y la puerta principal colgaba de una bisagra oxidada. Lo curioso fue que, en medio de todo el abandono, el candado que aseguraba la entrada al sótano era nuevo, brillante, demasiado distinto del resto. Me quedé frente a él, inmóvil, como si en ese hierro frío estuviera encerrada una verdad que llevaba tiempo buscándome. Y mientras estaba allí parado, juraría que escuché algo. No el viento, no un animal. Era un golpe seco, 3 veces, proveniente del otro lado de esa puerta. Lo peor no fue escucharlo. Lo peor fue que, al agacharme, pude ver una rendija entre la madera y el piso. Y desde allí, alguien, o algo, estaba respirando. Aún siento escalofríos cuando recuerdo lo que vi aquella tarde frente al sótano. La respiración tras la rendija no me dejaba dormir. Cerraba los ojos y era como si estuviera en mi habitación, al pie de la cama, esperando a que los abriera para encontrarme con aquello que se escondía bajo la casa de los Álvarez. Pero lo más extraño vino después. Yo necesitaba distraerme, así que decidí caminar más lejos de mi barrio, por calles donde nunca me detenía. Fue entonces cuando vi algo que heló mi sangre. En una casa antigua, pero habitada, las luces estaban encendidas y pude ver a través de la ventana del comedor. Una familia cenaba allí, padre, madre, 2 hijos pequeños. Todo parecía normal, salvo por un detalle que me paralizó. En la cabecera de la mesa había un lugar ocupado. Un lugar que no correspondía a nadie de la familia. Una silueta estaba allí, inmóvil, mirando a los demás mientras comían.
La figura no levantaba cubiertos, no hablaba, no se movía. Solo observaba. Me acerqué un poco más, con la excusa de pasar frente a la casa. Y pude ver mejor, aquella sombra parecía demasiado alta para el techo, demasiado quieta para ser humana. Nadie de la familia reaccionaba a su presencia. Comían y reían como si fuera lo más natural del mundo cenar con algo que no pertenecía allí. Me quedé varios minutos hipnotizado hasta que, de repente, el padre levantó la mirada y me vio a través de la ventana. Su sonrisa desapareció de golpe, y en un acto que me hizo retroceder, se giró hacia la sombra y murmuró algo. No escuché las palabras, pero en ese momento, la figura movió la cabeza, y aunque no tenía rostro, sé que me miró directamente. Sentí las piernas flojas. Corrí, sin mirar atrás, con el corazón golpeándome el pecho. Pero mientras huía, supe algo con certeza, esa familia no estaba cenando sola. Y lo peor era que yo ya había sido visto. Todavía sigo sin comprender cómo logré dormir aquella noche después de ver a la familia cenando con esa sombra que no pertenecía allí. Pero el cansancio pudo más que el miedo, y lo último que recuerdo fue la certeza de que aquello, tarde o temprano, volvería a buscarme. La mañana siguiente comenzó con un sobresalto. Cuando abrí la puerta de mi casa, encontré un sobre color sepia, sin remitente, sin estampillas, sin nada que indicara de dónde había salido. Mi nombre estaba escrito a mano, con una caligrafía que no reconocía, pero había algo en esas letras, parecían temblar, como si hubiesen sido trazadas por alguien que no dejaba de mirar sobre su hombro. Lo sostuve con cuidado, y apenas entré a la sala para abrirlo, ocurrió lo impensable. El sobre comenzó a calentarse en mis manos. Primero un leve calor, luego un ardor insoportable. Antes de que pudiera reaccionar, el papel prendió fuego por sí solo. Las llamas se expandieron con una rapidez imposible, consumiendo la carta en cuestión de segundos, sin que yo tuviera un fósforo, un encendedor o cualquier cosa cerca. Lo extraño fue que, mientras ardía, el fuego no soltaba humo, sino un olor, un hedor indescriptible, como carne quemada, como madera húmeda podrida. Retrocedí instintivamente, pero no aparté la vista. Porque en las llamas, lo juro, alcancé a ver algo escrito, como si las palabras se revelaran únicamente mientras se consumían, ya sabes demasiado. Cuando el fuego terminó, no quedó ceniza, no quedó nada. Solo el suelo intacto, como si la carta jamás hubiera existido. Me quedé temblando, con las manos rojas por el calor, tratando de asimilar lo ocurrido. Fue entonces cuando sonó el timbre de mi puerta. Me acerqué con cautela, esperando ver al cartero, algún vecino curioso, o quizá, nada. Pero al abrir, lo único que encontré fue otro sobre. Idéntico. Cerrado. Con mi nombre. Todavía no había terminado de procesar lo de la carta que ardió en mis manos, cuando escuché un claxon afuera de mi casa. Un sonido largo, insistente, casi desesperado. Miré por la ventana con cuidado, temiendo que fuese alguien dejándome otro sobre, pero lo que vi fue peor. Un taxi amarillo estaba estacionado justo frente a mi puerta. Motor encendido, faros iluminando la calle desierta, humo escapando del escape como si hubiera llegado hacía pocos segundos. Lo extraño fue que yo no había pedido ningún taxi, y a esa hora, pasada la medianoche, nadie en la cuadra solía hacerlo. Me quedé observando unos segundos más. El conductor no bajaba, no tocaba la bocina otra vez. Solo permanecía allí, quieto, con la silueta inclinada hacia adelante. No pude distinguir su rostro, aunque la luz del tablero iluminaba lo suficiente para revelar algo inquietante. Sus manos estaban sobre el volante, pero no se movían, ni un milímetro, como si estuvieran pegadas allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí no abrir la puerta, pero el taxi emitió un sonido seco, clic. Las puertas se desbloquearon solas, una tras otra, como si me invitaran a subir. Retrocedí, con el corazón golpeándome el pecho. Y justo cuando pensaba apartarme de la ventana, vi que el taxímetro empezó a girar solo. Los números cambiaban rápido,
demasiado rápido, como si alguien, o algo, ya estuviera haciendo un viaje en ese auto, un viaje que me incluía a mí, aunque yo no hubiera puesto un pie dentro. Fue entonces cuando, por un instante, el vidrio lateral del taxi reflejó algo que me dejó sin aire, mi propio rostro sentado en el asiento trasero. Cerré las cortinas de golpe y me pegué a la pared, intentando convencerme de que era un espejismo, un truco de la luz. Pero el claxon volvió a sonar, esta vez más fuerte, casi furioso. Y entre ese ruido, escuché una voz grave que resonó desde la calle, imposible de confundir. Ya es hora de llevarte. No sé cómo logré quedarme en casa después de lo del taxi. Cerré todo, cortinas, ventanas, puse doble seguro en la puerta, pero el ruido del motor encendido y el timbre de esa voz grave siguieron persiguiéndome en la cabeza hasta que amaneció. Cuando por fin reuní fuerzas para salir, pensé que lo peor había pasado. Me equivocaba. Caminaba por un parque al que nunca iba, intentando despejarme, cuando lo vi. Un perro, grande, de pelaje oscuro, escarbaba con desesperación junto a un árbol viejo. Al principio pensé que era normal, perros desenterrando huesos, basura, cualquier cosa. Pero lo que sacó de la tierra me heló por dentro. Era una mano. Una mano humana. Pálida, rígida, con la piel aún adherida a los huesos. Me detuve de golpe, y el perro, en lugar de huir o esconder lo que había encontrado, levantó la mirada y me observó. Sus ojos no eran como los de un animal común. Había una inteligencia extraña, como si supiera que lo estaba viendo, como si hubiera estado esperando a que yo llegara en ese preciso instante. El perro volvió a escarbar, y esta vez sacó algo más, un pedazo de tela ensangrentada, luego lo que parecía una mandíbula, con dientes aún incrustados. Y yo no podía moverme, ni gritar, ni correr. Estaba atrapado en ese momento como si alguien hubiese apretado pausa en mi cuerpo. De pronto, el animal dejó de escarbar y comenzó a arrastrar lo que había sacado hacia mí. Lo empujaba con el hocico, despacio, como si me lo estuviera entregando. Entonces me di cuenta, no estaba desenterrando para sí mismo. Estaba mostrando, revelando lo que otros habían escondido allí mucho antes de que yo llegara. El hedor a tierra podrida me golpeó cuando lo tuve a 1 metro de distancia. En la muñeca de aquella mano, aún colgaba un pedazo de cuerda, como si hubiese estado atada a algo, o a alguien. Y en ese instante, el perro se sentó frente a mí, esperando. No ladró, no gruñó. Solo me miraba, como si quisiera que yo entendiera el mensaje. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Pasos. Lentos, pesados. Giré con el corazón en la garganta y vi a un hombre alto, vestido con un abrigo gris, parado a pocos metros. El perro se levantó, movió la cola suavemente, y fue hacia él. El hombre no me quitaba la vista de encima. Y con una voz tan baja que apenas se distinguía, dijo: «Ya era hora de que lo vieras». Todavía tengo grabada la imagen del perro entregándome aquella mano putrefacta y del hombre del abrigo gris apareciendo como si hubiera estado esperándome desde siempre. No supe si lo que vi fue una amenaza o una advertencia, pero desde entonces, cada rincón de mi casa comenzó a sentirse menos mío. Como si la mirada de ese hombre hubiera quedado pegada en mis paredes. Esa noche, al entrar, noté algo extraño en la repisa del comedor. Allí siempre he tenido el mismo portarretrato, una foto vieja, tomada años atrás, en la que aparezco junto a mis padres durante unas vacaciones. Lo curioso fue que, sin que nadie más hubiera estado en mi casa, la foto parecía distinta. Me acerqué. Al principio pensé que era un efecto de la luz o del cansancio, pero no. En lugar de la sonrisa cansada de mi padre, había un rostro diferente. No un extraño cualquiera, sino alguien demasiado familiar. El hombre del abrigo gris. Allí estaba, sentado donde antes estaba mi padre, con esa misma quietud que había visto en el parque. Su mirada fija atravesaba el papel fotográfico, como si no se tratara de una imagen estática, sino de una ventana.
Mi madre y yo permanecíamos iguales, como si nunca hubiéramos notado su presencia. Tragué saliva y tomé el portarretrato con manos temblorosas. Cerré los ojos, respiré profundo, convencido de que al abrirlos, todo volvería a la normalidad. Pero no. El rostro seguía allí, nítido, innegable. Y lo peor, su expresión había cambiado. Ahora sonreía. El vidrio del marco comenzó a empañarse desde dentro, como si alguien respirara detrás de él. Dejé caer la foto al suelo, el marco se astilló, pero la imagen permaneció intacta. Y en ese preciso instante, mi teléfono sonó. Contesté con la voz quebrada. Al otro lado, un susurro grave pronunció las palabras que más me helaron hasta ahora. No te asustes. Siempre estuve en esa foto. Después de lo de la foto, dejé de sentirme dueño de mi propia casa. Era como si todo me recordara que yo solo estaba ocupando un espacio que no me pertenecía realmente. No dormía más de 2 horas seguidas, cualquier crujido, cualquier sombra que se alargaba en la pared me hacía despertar sobresaltado. Fue entonces cuando empecé a notar algo que al inicio creí que era paranoia, objetos movidos del lugar, la ventana de la cocina abierta aunque yo recordaba haberla cerrado. Y ese olor a tabaco rancio que nunca había estado allí antes. Al principio pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero una madrugada lo descubrí. Me despertó un ruido metálico, como el giro lento y torpe de una llave en la cerradura de la puerta principal. Me quedé helado, fingiendo dormir, mientras los goznes chirriaban despacio. La puerta se abrió. Los pasos eran lentos, pesados, arrastrados. Alguien caminaba por mi sala con la calma de quien conoce cada rincón del lugar. No encendió luces. No tropezó con nada. Como si ya hubiera hecho ese recorrido muchas veces antes. Me armé de valor, apenas lo suficiente para asomarme desde la rendija de la puerta de mi cuarto. Y lo vi. Mi casero. El viejo estaba allí, con el mismo abrigo marrón que solía llevar durante el día, caminando despacio, revisando cada mueble, cada estante. Llevaba una linterna apagada en la mano, como si no la necesitara. Pero lo que me congeló la sangre fue que, cuando se acercó al pasillo, pude ver que sonreía. No era la sonrisa amable que mostraba cuando cobraba la renta. Era otra cosa, torcida, oscura, como si disfrutara de recorrer un lugar que él consideraba suyo, y yo, apenas un intruso. Antes de volver a salir, se detuvo frente al portarretrato roto que yo había dejado en la repisa. Se agachó, recogió la foto, y murmuró en voz baja. «¿Ya la viste, verdad?» Colocó el portarretrato de nuevo, con cuidado, y se fue, cerrando la puerta sin hacer ruido. Yo no dormí más esa noche. Ni la siguiente. Porque entendí que él no estaba entrando por accidente, ni por equivocación. Estaba entrando porque algo, o alguien, le estaba diciendo que debía vigilarme. Después de descubrir que mi casero entraba de noche, viví varios días con el estómago apretado, como si tuviera una piedra clavada en el pecho. Cerraba la puerta con llave, ponía cadenas, incluso bloqueaba la entrada con una silla. Pero nada de eso me hacía sentir seguro. Lo peor era que, aunque no lo escuchara entrar, tenía la impresión de que él, o algo, seguía dentro conmigo. Una noche, cansado de ese miedo constante, decidí quedarme despierto. Apagué todas las luces y me senté en la sala, esperando en silencio, como un cazador que sabe que su presa no tardará en aparecer. Pasaron las horas, el reloj marcaba las 3 de la mañana y yo empezaba a pensar que todo había sido producto de mi imaginación, hasta que escuché algo que todavía me retuerce por dentro cuando lo recuerdo. Risas. No eran carcajadas alegres ni naturales. Era una risa seca, entrecortada, que resonaba desde el departamento de arriba. El problema era que ese departamento llevaba vacío más de un año. Nadie vivía allí. Nadie. La risa se hizo más fuerte, como si varias voces se unieran en coro, y cada tanto se detenía de golpe, para luego empezar otra vez, más cerca, más pesada,
como si se arrastrara por el techo directamente sobre mi cabeza. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome las costillas, hasta que decidí subir. No sé qué me impulsó, quizás la necesidad de comprobar que no estaba enloqueciendo. Subí los escalones despacio, con el eco de esas risas acompañando cada paso. Cuando llegué a la puerta del departamento vacío, la risa cesó. Un silencio absoluto me envolvió. El pomo estaba frío, helado, como si hubiera estado expuesto a la intemperie durante días. Lo giré con cuidado, pero la puerta estaba cerrada. Di un paso atrás, convencido de que debía marcharme. Pero entonces, desde el otro lado de la madera, escuché algo que no me esperaba, mi nombre, susurrado entre dientes, seguido de esa misma risa, como si quienquiera que estuviera allí dentro, supiera que yo lo estaba escuchando. Y lo peor fue lo último. Porque al darme la vuelta para huir, vi por el rabillo del ojo como la mirilla del departamento, ese pequeño círculo oscuro en medio de la puerta, parpadeaba. Como un ojo vivo que no solo me miraba, sino que disfrutaba de verme asustado. Después de aquella noche en la que escuché mi nombre susurrado tras la puerta del departamento vacío, juré que no volvería a acercarme. Pero el eco de esas risas seguía dentro de mí, como si se hubieran pegado a mis huesos. Intentaba continuar con mi vida, aparentar normalidad, hasta que alguien nuevo apareció, alguien que, por un momento, me hizo olvidar el miedo. Se llamaba Clara. La conocí de manera extraña, en una cafetería a la que jamás había ido antes. Estaba sentada sola, hojeando un cuaderno lleno de dibujos. Su sonrisa fue inmediata, como si me hubiese estado esperando. Hablamos durante horas, y lo curioso fue que nunca mencionó nada personal, ni familia, ni amigos, ni dónde vivía. Solo quería saber de mí. Cada respuesta que le daba parecía satisfacerla como si estuviera tachando preguntas de una lista secreta. En los días siguientes comenzamos a vernos más. Salíamos a caminar, a conversar en plazas desiertas, y siempre era ella quien elegía los lugares. Jamás la vi en compañía de alguien más, ni recibía llamadas, ni mensajes. Era como si su vida entera empezara y terminara conmigo. Mis amigos empezaron a notarlo. Les hablé de ella, y hasta mostré el cuaderno con dibujos que una vez dejó olvidado en mi casa. Pero sus reacciones me dejaron helado, juraban que cada vez que salía con mi novia, ellos me habían visto solo, hablando al aire, caminando acompañado por la nada. No quise creerlo. Incluso pensé que se trataba de una burla cruel. Pero una noche, mientras caminábamos juntos, decidí pedirle que alguien más la conociera. Un gesto simple, ven, vamos a la casa de un amigo. Ella se detuvo en seco. Su expresión cambió de golpe, y con voz baja, casi un gruñido, dijo: No es momento de que ellos me vean. Me quedé paralizado. Quise preguntar por qué, pero su mirada me lo impidió. Sus ojos no eran los mismos. Oscuros, sin brillo, como dos huecos que me absorbían. Y en ese instante comprendí algo aterrador, no era que nadie la conociera. Era que nadie debía conocerla. Cuando pestañeé, estaba otra vez solo en medio de la calle, con el viento helado pegándome en la cara. Y en mi mano, aún tenía el cuaderno con sus dibujos. Pero ya no eran flores ni paisajes como antes, eran. He intentado mantener todo esto en silencio, como quien guarda un pecado demasiado grande, esperando que con el tiempo se diluya. Pero cada noche, cada ruido, cada sombra en mi cuarto me recuerda que ya no tengo escapatoria. Lo que empecé observando como simples rarezas, la vecina que nunca salía, el carnicero con sus paquetes demasiado pesados, las llamadas que nunca debí contestar, eran piezas de un mismo rompecabezas. Todas las historias, todos los rostros, incluso los que parecían no tener relación, estaban conectados por un hilo invisible que poco a poco me fue atando. Me lo advirtieron, pero no quise escucharlo. Cuando abrí la carta que se quemó en mis manos, cuando acepté ese taxi que nadie pidió, cuando seguí al perro hasta el sitio donde enterraba huesos humanos, ya no podía retroceder. Y ahora lo entiendo,
nunca fui un espectador. Siempre fui parte de ellos. Lo descubrí anoche, en el espejo de mi habitación. No era mi rostro el que me devolvía la mirada. Era una mezcla de todos, la mujer de la 3B, el casero que entraba en silencio, la novia que nadie conoció. Todos respiraban conmigo. Todos me habitaban. He tratado de huir, de callar, pero ya no puedo. La risa en el departamento vacío ahora suena en mi garganta. Las voces que venían de las paredes, ahora salen de mi boca sin que yo las controle. Soy el contenedor de sus secretos, el último lugar donde decidieron quedarse. Por eso escribo esto. Porque sé que, cuando termine esta confesión, mi voz dejará de ser mía. Y entonces ya no quedará nada de mí, salvo este relato. Este es el último secreto que no puedo callar. Y si lo estás leyendo, significa que ya es demasiado tarde para ti también.